Bienvenidos a mi canal Química y Biología con Male. Hoy, uniones covalentes. Habíamos visto en la clase anterior uniones iónicas, un tipo de uniones interatómicas. Hoy, uniones covalentes. Estamos dentro de la misma molécula, pero entre distintos átomos. ¿Cómo puede ser esa unión covalente? Polar, apolar, coordinada o también llamada dativa. ¿Qué características tiene esa unión covalente? Que va a estar formado entre dos elementos no metálicos, dos no metales. Esos elementos van a tener una diferencia de electronegatividad comprendida con valores entre 0 y el 1,7. Y luego, otra característica fundamental de un enlace covalente es que comparten esos electrones. Recuerden, a diferencia de la que vimos la clase anterior, que era la iónica, no era que compartían, sino que se transferían de un elemento al otro, transformándose en iones. Acá se comparten esos electrones. Ahí lo vamos a ver. Vamos a desarrollar la primera, la covalente polar. Muy bien, un ejemplo de la unión covalente polar puede ser nuestra molécula de agua. Está constituido por un oxígeno y dos átomos de hidrógenos. Muy bien, vamos a representarlo según Lewis. Recuerden que en Lewis poníamos el elemento en la parte central y luego a su alrededor, en puntitos o en cruces, la configuración electrónica externa. ¿Y yo por qué estoy poniendo 6 puntitos en el oxígeno? Porque la configuración electrónica externa para el oxígeno es de 6 y para el hidrógeno es de 1. Ya voy a explicar por qué le pongo el subíndice a esos elementos. Muy bien. Y ahora tenemos el hidrógeno con 1 y el hidrógeno con 1. Estos electrones, bien dijimos recién, se van a compartir. Uno comparte por aquí y el otro comparte por acá. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir con esa nube energética? Se van a dirigir hacia el elemento aquel que sea más electronegativo. ¿Cómo podemos saber eso? Por un lado, sabíamos nuestra tabla periódica, como lo recordamos en uniones iónicas, en el extremo superior derecho están aquellos elementos que son más electronegativos. Entonces yo ya puedo presumir que el oxígeno va a ser el de mayor electronegatividad. Si yo voy al dorso y busco el oxígeno, la electronegatividad que le corresponde, y el hidrógeno, la electronegatividad que le corresponde, tenemos que el oxígeno tenemos de 3,5 y para el hidrógeno tenemos de 2,1. Entonces nos va a dar una diferencia entre 3,5 y 2,1, nos va a dar una diferencia de 1,4. Es decir, que estoy en presencia de un enlace covalente. Muy bien. ¿En qué casos va a ser polar? La electronegatividad acá va a estar comprendida entre 0,4 y el 1,7. Acá tenemos 1,4, entonces covalente polar. Muy bien. Entonces, ya dijimos que la electronegatividad del oxígeno es 3,5 y del hidrógeno es 2,1. Entonces, esa nube electrónica se va a desplazar hacia el más electronegativo, o sea, hacia el oxígeno. Entonces, yo voy a borrar esta crucecita del hidrógeno que representaba el único electrón que queda en su configuración electrónica externa y lo voy a anexar más cerquita del electrón verde que está simbolizando el del oxígeno. ¿Qué va a ocurrir con esto entonces? De esta manera, en esta molécula, le va a quedar acá toda una alta densidad de carga negativa y acá va a quedar predominando una carga positiva.
una densidad positiva y una densidad negativa, entonces decimos que el agua es una molécula dipolar. Eléctricamente es neutra, pero la nube de electrones se va a dirigir más hacia el oxígeno, dando un predominio en esta zona de una carga negativa y acá va a quedar por consiguiente una carga positiva. Molécula dipolar. Muy bien. Ahora vamos a ver la unión covalente apolar. La unión covalente apolar, la diferencia de electronegatividad va a estar comprendida entre 0 y el 0,4. Esos van a ser los valores para que cuando yo deduzca de las electronegatividades me voy a dar cuenta si es polar o apolar. En este caso va a ser apolar. Muy bien. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar de elementos que al combinarse van a formar una unión covalente apolar? Recordemos un machetito para mis alumnos. No olviden la palabra comparten electrones, empieza con CO y covalente empieza con CO. Recuerden que las uniones iónicas eran transferencia de electrones y acá en las covalentes comparten CO, CO. Así no nos olvidamos. Volvemos a las apolar. ¿En qué casos, qué ejemplos vamos a tener de uniones covalentes apolar? Y ahora explico por qué. Los gases simples, por ejemplo, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Muy bien. Ahora, ¿por qué? Vamos a hacer un dibujito acá. El bromo es un líquido, ¿verdad? Muy bien. Y el yodo es un sólido. Le vamos a poner el subíndice 2. Entonces, recuerden que son 7 elementos que nunca debemos olvidar ponerle el subíndice 2 porque quiere decir que son moléculas diatómicas. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Tenemos 7 elementos. Repito, flúor, cloro, bromo, yodo. Y los gases simples, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, son elementos diatómicos. Es decir, que una molécula va a estar formada por 2 átomos. Y ahora procedemos a representarlos. Si yo tengo un oxígeno aquí y el otro oxígeno aquí, vamos a ver la nube de electrones, dijimos, la configuración electrónica externa, que era de 6, vamos a hacer la representación de Lewis de cada oxígeno con esos 6. Muy bien. Ahora estamos, dijimos, en la unión covalente, comparten esos pares de electrones. Recuerden recién que en el agua teníamos el oxígeno y cada hidrógeno y la nube de electrones se posicionaba más cerca del oxígeno, ¿verdad? Por lo tanto era polar, se dirigían en este sentido. Polar. En este caso, como estamos con elementos iguales, si yo saco la electronegatividad de este y se la resto a este, obviamente me va a dar 0. Mi electronegatividad es igual a 0. Entonces, repasemos. Cuando la diferencia de electronegatividad está comprendida entre 0 y 1,7, tenemos covalente. Y aquí, cuando la diferencia es mínima, próximo a 0 o hasta 0,4, estamos en covalente apolar. Entonces, como las dos electronegatividades son iguales, no se desplazan ni para un lado ni para el otro. ¿Qué quiere decir entonces? Que van a quedar equidistantes hacia ambos átomos. Entonces, como no se va a desplazar, como en este caso que se desplazaba hacia el oxígeno generando un polo, por eso polar, acá no se desplazan, quedan en el medio de ambos átomos. Entonces no va a haber polo, por eso se llama covalente apolar. En la próxima clase vamos a ver la covalente dativa o coordinada y todas las características que tienen los elementos que forman compuestos con uniones covalentes.